Entonces, buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, Miss Carolina. Buenas tardes, mi Carolina. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi Carolina. Es un agrado para nosotras con la Miss tenerlos y verlos nuevamente en nuestra aula virtual. Así que les damos las gracias por querer estar con nosotros, por querer aprender y esperemos que estén con todas las ganas, con todas las energías para que podamos, ¿cierto?, comenzar nuestra clase del día de hoy. Entonces vamos a compartir nuestra pantalla para que veamos lo que vamos a trabajar en esta clase. Primero que todo dice allí, ¿cierto? Nos da la bienvenida, ¿ya?, a nuestra aula virtual del día de hoy. Hoy día es miércoles 29 de julio, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar. Para hoy día tenemos como meta de aprendizaje comprender el concepto de género narrativo y sus principales características. Tal vez para algunos puedan decir que la palabra género narrativo les resulta un poco desconocida, o a lo mejor algunos sí conocen esta palabra, ya, y vamos a ir viéndola a la medida que avancemos, qué es lo que ustedes saben sobre el género narrativo, ¿ya? Entonces, continuamos a la siguiente actividad que dice aquí. Vamos a darle la pauta de lo que vamos a trabajar en nuestra clase de hoy. Hoy día tenemos varias actividades. La primera, ¿cierto? Vamos a conocer el concepto de género literario, vamos a conocer el género narrativo, vamos a explicar qué es el cuento y sus principales características y vamos a leer un pequeño cuento, identificar algunas características de lo que hemos aprendido. Para la clase del día de hoy, ustedes tenían que tener su cuaderno de lenguaje, ¿cierto? Me imagino que lo tienen con su lapigrafito, ¿cierto? Ya, lo van a abrir en la página que, ¿cierto?, de la última actividad que hicieron, que debe ser el tema que debía estar escrito de la clase de hoy, que yo la envié en el correo, ¿cierto?, de los padres, para que ustedes lo registren en sus cuadernitos y no perdamos tiempo en eso. ¿Ya? Entonces, abrimos nuestro cuadernito porque vamos a ir tomando apuntes de algunas cosas. Bueno, dentro de la literatura, dentro de los textos, ¿cierto? Estos se dividen en dos grandes ramas, ¿ya? La primera rama de estos textos es el género literario y la segunda es el género no literario. ¿Alguien conoce o sabe qué textos pueden estar en el género literario y en el género no literario? Si alguno sabe, necesito que me digan en el chat yo sé, para que le activemos el audio y podamos darle la palabra. Mi Daniela, usted no sé si me puede ayudar en eso. Aquí estoy pendiente del chat. Ya, ¿hay alguien que sepa algo, tenga nociones? ¿Miss? ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre? Algo que se Una les lluvia ocurra, de ¿cierto? ideas. Lo que ustedes crean, Magdalena. ¿A mano? Lo que ustedes sepan. Ya, a nosotros no nos sirve lo que alguien le sople en la casa. Queremos saber si ustedes Magdalena. saben algo. ¿Miss? Magdalena, ¿qué crees tú? ¿Los cuentos, dice la Magdalena? Ya, ¿los cuentos qué serían, Magdalena? ¿Género narrativo o género no, o sea, género literario o género no literario? Género literario. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú, mi amor? ¿No sabe el por qué? Ya. Algo sabe, pero no mucho. Perfecto. Ya, muy bien. Entonces, dentro de esto lo vamos a aprender hoy, el día de hoy. ¿Sí? Una historia es como algo que pudo pasar. Ya, eso, ¿en qué género está? ¿En el literario o en el no literario? El género es como contar una historia de cómo piensas que podría ser narrativo. Ya, perfecto, Felipe, muy bien, ¿Muy excelente. divertido o no muy divertido? Perfecto, ¿cierto? Ahí hay algunas características que tú nos estás dando. Bueno, entonces, como les digo, el género literario se divide en dos grandes ramas, que uno es el género literario y el otro los no literarios. Los no literarios están los textos, ¿cierto?, que nosotros trabajamos en la clase, en las actividades anteriores. ¿Qué tipo de textos trabajamos en las clases anteriores? ¿Se recuerdan qué hicimos? ¿Qué hicieron ustedes en sus casas? ¿Qué hablamos? ¿De qué hablamos en las clases anteriores? A ver, si lo pueden escribir en el chat.
¿O Felipe está levantando la mano, Felipe? Noticias. De la noticia, muy bien. La noticia, necesito que ustedes me escuchen, ¿cierto? Y cuando pidamos la palabra, pidan en el chat hablar para que la Miss me vaya diciendo quiénes quieren participar, ¿ya? Entonces, la noticia es parte del género no literario. La noticia, las cartas, todos esos textos, ¿cierto? Están en ese grupo de los géneros no literarios. Ahora, en el grupo de los géneros literarios, están los que hace un rato mencionaron sus compañeros, que ahora los vamos a descubrir. El género literario se divide en 3 grandes ramas importantes, y esto necesito que ustedes los vayan escribiendo en su cuadernito. Van a colocar género literario, van a hacer como un globito donde van a colocar esa palabra que está ahí arriba, muy rapidito, después en su casa le agregan detalles, colores, ya lo vamos haciendo con lápiz grafito solamente, y luego agregan detalles. Entonces, este género literario se divide en 3 grandes grupos, ¿ya? Que es el primero, el género dramático, ¿ya? El género lírico y el género narrativo, que aquí está lo que dijo hace un ratito su compañera, ¿cierto? La Magdalena, que conocía algo del género narrativo. Muy bien, nosotros vamos a trabajar con estos 3 géneros, ¿cierto? En la medida que vayamos avanzando. Esta red conceptual que yo les estoy mostrando aquí les va a servir para el resto de su vida. Cuando ustedes estén en cuarto medio, en tercero medio o en octavo, en el curso que estén, sus profesores les van a preguntar sobre esto y ustedes tienen que comenzar desde ya a memorizar. El género literario se divide en 3 grandes ramas, ¿cierto? Que es el género dramático, el género lírico y el género narrativo. Vamos a escribir esto igual en el cuaderno, tal como está aquí en nuestra pizarra virtual. Van a escribir, hacer una rayita, ¿cierto? Van a colocar género dramático, luego otro globito, ¿cierto? Que diga género lírico, y por último el otro globito que diga género narrativo. Porque ahora vamos a ir desglosando uno por uno, ¿ya? A lo mejor ustedes en esta primera clase no lo van a aprender todo de memoria, pero lo vamos a seguir reforzando para que ustedes esto se les vaya formando parte de ustedes, para que lo sepan, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el género literario, que es lo que vamos a trabajar nosotros, se divide en 3 grandes ramas, que es el género dramático, el lírico y el narrativo, ¿ya? ¿Estamos listos con esto para ir avanzando? Dentro del género dramático, ya encontramos, ¿a quién se le ocurre algo que podría formar parte del género dramático? ¿Hay alguna respuesta, Miss, en el chat? ¿Qué será el género dramático? ¿O qué textos estarán aquí presentes? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Necesito que aquí lo vamos a escribir para todos. Sí, todavía no lo han escrito acá en el chat. Ya. Vamos a escribir las respuestas, las vamos a escribir. ¿Sí? ¿Quién habla? Diga su nombre. Cristóbal, ¿dónde estás, Cristóbal? Que no te veo. Por acá Hola, está Cristóbal, Tiempo tanto sin tiempo sin verte. Hola. ¿Ya? Novela. La novela, dice aquí Cristóbal, que entran dentro del género dramático. Ya, muy bien, ¿cierto? Excelente, señor. Tenemos lo que son las obras de teatro, ¿cierto? Que muchas veces las confundimos, ¿ya? Pero las obras de teatro forman parte del género dramático, ¿ya? Cuando uno va a ver a un lugar que la gente representa un personaje, ¿cierto? Esas son obras de teatro que entran dentro del género dramático. Y el cine, ya que también cuando nosotros vamos al cine vemos que hay personajes que tienen un papel, ¿cierto? Que representan a alguien dentro de una obra grabada que es el cine, ¿ya? Entonces, dentro del género dramático tenemos 2 géneros más pequeñitos, ¿cierto? Que son las obras de teatro y el cine, ¿ya? Entonces, ya vamos desmembrando, ¿cierto? Lo que es el género literario, que es esto, con esta es la base, ¿cierto? Que ustedes deben aprenderla y deben conocerla, ¿ya? Y el género lírico, ¿quién sabrá lo que significa o qué es el género lírico?
A ver, ¿a quién se le ocurre algo del género lírico? ¿Qué podrá hacer Felipe? Felipe está levantando la mano. A ver, Activa tu Felipe. cabeza, Felipe. ¿Qué crees tú que es el género lírico? Poesía. La poesía, dice Felipe. La poesía, Súper. dice Felipe. A ver, veamos. Muy bien, Felipe. Poemas o poesías están dentro del género lírico. Y se llama así género lírico porque antiguamente existía un instrumento que se llamaba la lira. Los poemas son los encargados de entregarnos los sentimientos de lo que piensa el autor, Como lo que Romeo. ve, lo que siente, ¿cierto? Y antiguamente lo tocaban a través de este instrumento que se llamaba la lira, ¿cierto? Expresaban con lo que sentían, con la música, ¿ya? Por eso que este Como género Romeo y se llama, Julieta. en honor a ese instrumento, que es la lira, se llama género lírico. Hay alguien que está hablando y no sé quién es. Felipe, Felipe, ya, Felipe, dígame. nos dio un ejemplo. Ya, a ver. Como Romeo y Julieta. Exacto, es una historia de amor, ¿cierto? Ya. Entonces, Para mí cuando más bien es un expresamos los poema. sentimientos, estamos hablando del género lírico. ¿Ya? Cristóbal, ¿estás copiando lo que está en la pizarra virtual? Debemos irlo copiando todo en el cuadernito. Es que tengo el cuaderno, es que no puedo hacer letras pequeñas porque se me quedó así el cuaderno. Ya, pero bórralo y colócalo en forma horizontal. Al otro ¿Ya? lado. Al otro lado, ¿cierto? Que el cuaderno, a ver, no tengo ningún cuaderno yo aquí. Pero los cuadernos son así, por ejemplo. Así, ¿cierto? mira. Los tienes que colocar así. Ocupa otra hoja, si no, ¿ya? Para que lo vayamos avanzando. Y por último tenemos el género narrativo. El género narrativo entonces es lo que hace un rato dijo su compañera, ya, la señorita Magdalena, que nos dijo sobre los cuentos. Los cuentos forman parte del género narrativo. Y dentro de las características del género narrativo, ¿cierto? Es que aquí se cuenta una historia, ya que puede ser real, puede ser ficticia, ¿cierto? Y tiene otras características que todos estos textos la van a tener. ¿Quién dice yo? Yo. ¿Quién es yo? Perdón. Los libros. Ya, los libros, los cuentos, muy bien. ¿Qué otro tipo más de texto entrarán aquí en el género narrativo? Dentro de las características que tiene el género narrativo es que tiene personajes, tiene un inicio, un desarrollo y un final, tiene momentos, ¿cierto? Todos estos textos tienen lo mismo. ¿Qué otro texto tendrá esa misma estructura que forma parte del género narrativo? A ver, Vicente. Vicente, ¿tú me hablas? No, la Dice, Martina. La Martina, ya. Martina, Yo, Miss, Ya la Martina. Martina primero, después Vicente. también es como cuando está pasando en algo, por ejemplo, un video, uno narra como hablar lo que está pasando en un cuento, pero en un cuento que pasan las cosas, pero uno dice lo que está pasando. Ya. Va narrando, ¿cierto? Exacto, porque los cuentos tienen un narrador. En los cuentos hay alguien que está, como dice la palabra, contando la historia, ¿ya? En el género narrativo entonces tenemos los cuentos, tenemos también las fábulas, ya que la mayoría de ustedes conoce. Eric, ¿estás escribiendo lo que estoy mostrando en la pizarra? Necesito que copien lo de la pizarra y no estén jugando con otras cosas, ¿ya? Entonces, tenemos también las fábulas, ¿ya? ¿Qué características conocemos que tienen las fábulas? ¿Alguien sabe alguna característica de las fábulas que nos pueda decir? Cristóbal levantó la mano. ¿Qué Ya, pasó, a ver, Cristóbal? Cristóbal, ¿qué Cuéntame. características tendrán las fábulas? Las leyendas. ¡Ay, se adelantó! Muy bien. Y lo último eran las leyendas también, ¿cierto? Y las novelas. Perfecto. Muy bien, Cristóbal. Pero ¿qué características tenían las
fábulas. Yo, Miss, ¿Martina? Sí. Ya, Cuento que Martín. da una enseñanza. ¿Dejan una enseñanza? ¿Dijo alguien por ahí? Bien, Ya, dijo muy la bien. Matilde. Bien. A ver, Martina. Igual iba a decir lo mismo. Lo mismo. Pero los Sí, personajes son personas. No, también pueden ser animales, pueden ser cualquier cosa y como que uno hace algo y da una enseñanza así para que si es algo malo que hacen, no lo hagan más. Perfecto, muy bien, deja una enseñanza, ¿cierto? Los personajes son animales que tienen características humanas, por ejemplo, andan en bicicleta, manejan autos, ¿cierto? Hacen cosas que hacen los seres humanos, ¿ya? Por esas son algunas características que tiene la fábula. Y por último, decía aquí, la novela y también las leyendas, como dijo Cristóbal, también forman parte del género narrativo. Las novelas, cuando yo pongo aquí novelas, no son las que vemos en la televisión, ¿ya? Sino que son las novelas que están escritas en un libro, ¿ya? Porque hay libros que son de cuentos, libros que tienen fábulas, libros que tienen leyendas, libros que tienen novelas, ¿ya? No las novelas que vemos en la televisión, lo vuelvo a repetir. Las novelas escritas. Exacto, ya. ¿Cómo vamos con eso? Yo estoy escribiendo lo de la pizarra. Ya, vamos avanzando rapidito para que podamos seguir con lo siguiente. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Cómo está? No. No. ¿Cuál es la pregunta? No. No. Tomás, ¿Cómo está? yo estoy muy bien. Muchas gracias, Tomás, por preguntar. Gracias. ¿Y tú? ¿Estás bien? Pues sí, yo también. Qué bueno. Te mando un beso. Ya. Parece que estamos listos con lo que tenemos aquí. Todavía no, dicen algunos. Ya, les vamos a dar unos minutitos más. Recuerden que necesitamos solamente que lo dejen escrito y después lo colocan colores, detalles, ¿cierto? Cuando ya terminemos nuestra clase, van a tener tiempo para colocarle más colores, ¿ya? Y otra cosa es que terminamos la clase y después yo voy a subir de inmediato el video a internet, entonces ustedes lo van a poder descargar y poder copiar lo que no alcanzaron a copiar ahora, ¿ya? Perfecto. Vamos entonces avanzando a lo siguiente para no retrasarnos más porque el tiempo a veces se nos hace corto. Y nosotros, ¿cierto? Como está marcado ahí, vamos a trabajar hoy día y en estas clases el género narrativo. Allí nos vamos a detener, ¿ya? Y específicamente vamos a trabajar lo que son los cuentos. Aquí el centro de nuestro ser va a estar en estas clases, en lo que es, más bien digo, el género narrativo, los cuentos. ¿Alguien me dice, Miss, por allí? ¿Eso se encierra? No, mi amor, no es necesario. No es necesario encerrarlo. Ya. Vuelvo a repetir, yo terminando la clase subo de inmediato el video para que ustedes, los que no alcanzaron a copiarlo, lo puedan terminar en la casita. ¿Ya? Vamos a avanzar entonces a lo siguiente, que más o menos nos va a explicar un poquito más lo que es el género narrativo. ¿Ya? Esto no lo vamos a copiar. El que quiere después en su casa, si ve el video, lo puede copiar con más calma, pero esto no lo vamos a copiar. En el género narrativo tenemos algunos elementos que son súper importantes. Como la Martina bien dijo hace un rato, todos los cuentos, las fábulas, las novelas tienen un narrador, que es la persona quien cuenta la historia. ¿Quién me habla por allí? Cristóbal. Cristóbal, mi amor, dígame. ¿Eso se copia o no? No, mi amor, esto no lo vamos a copiar, ¿ya? Entonces, Solo tienes que mirar y poner atención. exacto, y no jugar con cosas que los distraigan, porque hay algunos que tienen la pantalla apagada y yo no puedo ver lo que están haciendo.
Así que ojalá si me enciendan la cámara sería ideal para ir viendo que estén poniendo atención. Eric, necesito que te sientes y pongas atención. Ya, muy bien. Necesitamos estar conectados porque si ustedes están haciendo otras cosas, no van a entender, se van a distraer. Entonces, vuelvo a repetir. En el género narrativo tenemos varios elementos que todos los textos que son que están dentro de esta rama, ¿cierto? Lo poseen, que es un narrador, que es la persona que cuenta el cuento, ¿cierto? Lo que dije hace un momento, los personajes, que son muy importantes, porque si no tenemos personajes, la historia no se puede llevar a cabo. Luego tenemos el espacio. El espacio, no estamos hablando del espacio sideral, no, estamos hablando de un lugar específico en donde se desarrolla la historia. ¿En qué lugar se puede desarrollar una historia? A ver, en el chat, escríbame por favor. A ver. Yo voy a ir viendo en el chat en qué espacio se podría desarrollar una historia. A ver, estoy leyendo y no veo nada. Vamos a ver. No se puede. Vamos a ver en qué lugar se podrá desarrollar una historia. Escribamos No en se el chat. puede escribir. Escribamos. No se puede escribir. Cristóbal, A No, ver. en el chat no se puede escribir. Lo A ver ahora. Y ahora sí. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. En el campo y la ciudad. Cristóbal está diciendo, dándonos la respuesta. Felipe dice en el campo, en un coincide allí. campo. En Las Vegas, dice el señor Tomás. En una hoja, en otro país. ¿Ya? En la playa, en otro mundo, dice por allí la señorita Matilde. La Martina dice en la playa. En otro país dice la Matilde. Hans dice no se escribe. Martín dice ja, 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 Dice ja. ja, 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 che, je, te. Martina, en el espacio, en la casa. Muy bien. En todos En esos Estados lugares, Unidos. menos en las películas no. Ya, cuando hablamos del espacio estamos diciendo en qué lugar, ¿ya? Sí las podemos ver en las películas, pero estamos preguntando en un lugar específico, ¿ya? Todo lo que dijeron allí está bien, en la nieve, en una casa, en un campo, en una casa embrujada, en un bosque tenebroso, ¿ya? Ese es el espacio, el lugar donde El lugar. ocurre la historia, ¿ya? Muy bien, en un jardín, dice ahí señor Aarón Alvarado, y en un mundo en el espacio, dice el señor Camilo. Perfecto. Muy bien. Cuando hablamos del tiempo, estamos haciendo alusión si la historia ocurre ahora, en este tiempo es actual, o ocurre hace muchos años atrás, ¿cierto? O hace millones de años atrás. De eso estamos hablando cuando decimos o hacemos alusión a lo que es el tiempo, ¿ya? Perfecto. Vamos entonces a continuar y vamos aquí a bajar o vamos a detenernos en lo que son los personajes, ¿ya? Porque como les dije anteriormente, los personajes son muy importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin los personajes no podemos desarrollar la historia, no podemos nosotros saber de qué se trata esta historia. Entonces, dentro de los personajes encontramos algunos que son, por ejemplo, los personajes que son los protagonistas. ¿Quién sabe lo que es quién es un personaje protagonista? A ver, ¿quién me ayuda? Yo. ¿Quién es yo? Tina levantó la mano. Tenemos que tratar de pedir la palabra, por favor, para que no todos nos estén diciendo yo, porque si no, no sabemos quién nos habla. Pidan la palabra en el chat. Acostumbrémonos a usar el chat y digan yo quiero responder. Ya, yo lo estoy mirando. Ya, Benjamín Silva nos responde en el chat, Miss. Dice la persona que actúa en el cuento. Ya, muy bien. Aquí la Martina Álvarez dice que ella quiere opinar. A ver, Martina, active su audio, por favor. Cuando el protagonista es cuando es alguien especial en una película o historia, porque es el más importante. El más importante. Muy bien, perfecto. Ya, a ver, señor Tomás, Don ¿usted qué Concha quería decir? ¿Sí? Está levantando la mano en el chat, dice que él quiere responder. Ya, perfecto. Y después le vamos a preguntar a Tomás, que también dice que quiere responder.
Yaron Concha, active su audio, por favor, y díganos qué otra característica más tiene un protagonista de una historia. Los como un protagonista de científico. Ya, sí puede ser un científico. Ahí uno después cuando escoge de qué se va a tratar su historia y quién es su personaje principal, ¿cierto? Le da, lo caracteriza, ¿cierto? De cómo va a ser. Entonces el protagonista es ¿quién, Aarón? ¿Quién es el protagonista? El creador del cuento. Ya, entonces el que lleva la historia, dices tú, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. A ver, Tomás Gómez, gracias, Aarón. Tomás Gómez, ¿tiene otra respuesta o tienes lo mismo? El principal de la serie, como el que de la serie se trata todo de él. Ya, se trata todo de él, del personaje principal. Perfecto, muy bien, Tomás. La historia gira en base al personaje principal. Muy bien, excelente. Cristóbal, dime, Cristóbal. El actor principal. El actor principal. Muy bien, Cristóbal. Ya. Excelente. Muy bien, está muy participativo, Cristóbal. Muy bien. Luego tenemos otro personaje que a algunos les gusta un poco, a otros no les gusta. Y este personaje es el antagonista. ¿Quién sabe lo que significa antagonista? ¿Qué ¿Quién es un será? antagonista? A ver, por favor, escríbanos en el chat. ¿Quién sabe qué es un antagonista o quién es el antagonista? A ver, ¿quién sabrá? No sé. Ya, no sé. Tomás Gómez dice que sabe. A ver, Tomás, ¿quién es el antagonista? Según yo, es el segundo principal. Ya, el segundo ¿Eso principal. crees? Ya. Vamos a ver. ¿Quién cree Tomás. saber otra cosa? ¿Quién será el antagonista? Miss, le voy a preguntar a alguien que no había visto hace mucho tiempo. A ver, quiero A saber su ver. opinión. A ver qué piensa. Martín Vázquez. ¡Ay, tanto tiempo sin verte! El Activa tu Pechocho, llegó el micrófono. Pechocho. Sí, Ya, a ver, llegó. Pechocho, ¿quién No, será el bienvenidos. antagonista? ¿Quién crees tú que es, Martín? ¿El malo? Mira lo que dijo Martín. Eso, Martín muy era el bien, malo. excelente, súper. Cuando hablamos del antagonista es el que dificulta, ¿cierto? O el que pone un problema para que el protagonista lleve a cabo su acción o lo que quiere lograr, ¿ya? Algunos cuentos lo tienen, otros no lo tienen, ¿ya? Pero la mayoría de los cuentos sí tiene un malo, un villano, ¿ya? Perfecto. Y por último, tenemos los personajes secundarios. Como dijo Tomás, ¿cierto? Los secundarios son los que ayudan al personaje a llevar a cabo su historia, ¿ya? Entonces tenemos dentro de los personajes el protagonista, que es el que lleva la historia, ¿cierto? Que se centra la historia en él. El antagonista, que es el que le dificulta a este protagonista que llegue o que logre sus objetivos. Y los secundarios, que son los personajes que van ayudando al protagonista a desarrollar su historia. Perfecto, estamos muy bien hasta ahora. ¿Vamos bien? A ver, dedito para arriba, dedito para abajo, si vamos bien. Estoy mirando, súper. Vamos, Martín. Póngase ahí derechito, Martín López. Vamos a poner atención. Perfecto. Vamos entonces avanzando a lo siguiente, y dice aquí que el género narrativo nos está dando una explicación, nos cuenta una sucesión de hechos, ¿ya? Que reciben el nombre de argumentos. Y estos argumentos tienen 3 momentos que son importantes. ¿Quién sabe cuáles son los 3 momentos importantes dentro de una historia? A ver, que me diga yo sé en el chat y le damos la palabra. Por el chat, no vamos a aceptar audios esta vez. Vamos a aceptar solamente que nos digan yo sé para darle la palabra. ¿Quién sabe cuáles son los 3 momentos de una historia? Estoy viendo el chat. Yo, Magdalena, ya Magdalena. La primera fue la Magdalena. Dígame, Magdalena, ¿cuáles son los 3 momentos del cuento? Inicio, desarrollo y final. Excelente, Magda, muy bien. Igual Gaspar acá respondió en el chat, ¿cierto? Y dice que es el inicio, el desarrollo o el nudo
o el desenlace o final. Perfecto, muy bien. Vamos excelentemente bien. Y con estos 3 momentos, ¿cierto? Tenemos y formamos nuestra historia. Sin todo esto que está aquí, no podríamos crear una historia y no hay ningún cuento que no tenga todo lo que aparece aquí. Se ve como harto, ¿cierto? Se ve como hartas cosas. Y ustedes, aunque no lo crean, ya sabían todo esto, porque todos sabían que hay personajes, todos saben que las historias ocurren en un lugar, pero no lo sabían técnicamente como lo estamos aprendiendo en la clase del día de hoy, ¿ya? Así que estamos súper bien. Y esto es muy importante, que de a poquito, ¿cierto? Nos vayamos empapando de esto para que cuando ustedes vayan creciendo les vaya sirviendo también. Muy bien. Ya, mi Daniela, es su turno. Vamos a ver ahora. Ay, sí. Ya. ¿Qué es el cuento? ¿Ya? Un cuento es una narración breve, ¿ya? Es decir, que es corta, ¿ya? Y esta narración se basa en hechos reales, ¿ya? Puede ser algo que haya sucedido de verdad o puede ser imaginario, ¿ya? Puede ser un relato que nosotros podemos inventar, ¿ya? Y en este relato hay personajes que se encargan de realizar esta historia, ya que esta historia se pueda desarrollar, ¿ya? Miss, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Sí, ahí va. Sí. Ya, el cuento tiene algunas partes, ¿ya? Por ejemplo, tiene el inicio. El inicio está siempre al comienzo de todo cuento y en él se sitúa el lugar donde sucede la acción y se presentan a los protagonistas de la historia. O sea, cuando estamos hablando del inicio de un cuento, en esta parte vamos a saber al tiro quiénes son los personajes principales, ¿ya? O los protagonistas y vamos a saber dónde sucede la historia, ¿ya? Por ejemplo, en algunos cuentos, el inicio comienza cuando dice, había una vez, puede ser había una vez una niña, había un niño que vivía en tal parte, entonces el tiro nos está diciendo de quién se va a tratar la historia, ¿ya? Quién va a ser el protagonista y en qué lugar o espacio sucede. Ya, Miss, pase a la siguiente. Ya, luego viene el desarrollo, ¿ya? O también en algunos textos también se les llama nudo, ¿ya? Que es donde en el desarrollo del cuento, la historia, ¿podría volver un poco atrás? ¿Ya? Se relatan los hechos o los sucesos o los acontecimientos que suceden, que le pasan a los personajes, ¿ya? Aquí por lo generalmente se presenta el conflicto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué van a tener que solucionar los protagonistas? ¿Ya? ¿Ya, Miss? ¿Podemos pasar a la otra? Ahí sí. Y luego viene el desenlace o el final, ¿ya? Que este final puede ser un final feliz, por lo generalmente son finales felices, otras veces no, ¿ya? Y es donde se resuelve este conflicto que pasó en el desarrollo, ¿ya? Aquí la historia se acaba y por lo general siempre gana el bien, es decir, se da solución al problema, ¿ya? Entonces, Miss, un ratito, hay una duda. La Francesca pregunta si había una vez en el desarrollo del cuento o en la historia se arreglan. En el inicio, cuando dice había una vez es porque estamos hablando del inicio de la historia. ¿Ya? Ya, ahí sí quedó bien, ¿Sí? Francesca. Ya. ¿Ya? Entonces tenemos que recordar que una narración tiene 3 partes, ¿cierto? Tiene el inicio, tiene el desarrollo, donde es el problema, y tiene el final, que es donde ese problema se resuelve. Ya, perfecto. ¿También puedes pasar a la siguiente? Sí, vamos. Entonces ahora dice que tenemos que practicar lo que hemos aprendido. Le voy a pedir a algunos niños que me ayuden con esta lectura. A ver, voluntarios en el chat. Necesito 3 voluntarios en el chat, los primeros 3. Ya, Martina Álvarez. Luego, Hans y Aarón Alvarado. Fueron los primeros 3. Ya, yo no sé si... Matías, no sé si no sé qué decía allí Matías. Ya, Martina Álvarez, lo que está al inicio. Luego Hans, lo que está en el centro, con color rosado. Y al final, Aarón Alvarado, lo que está con color medio púrpura. ¿Ya? Entonces, termina su espacio de lectura y continúa el siguiente compañero. Activa tu micrófono, Martina, con el título. Comenzamos la lectura desde ahora ya.
El mono barrigón. El mono barrigón vivía en la selva. Era amigo de todos los animales y también vigilaba de cada uno que cuidara la naturaleza. Gracias. Aarón Alvarado. Aarón Alvarado. Y después era yo. Ah, Hans. Perdón, ya Hans. Un día fue a la oficina del empleo y vio que quería ser guardabosques. Los empleados se rieron al oír y le dijeron que no podían darle el trabajo porque él era un mono barrigón. Se fue muy triste y no paraba de pensar qué podría hacer para conseguir su deseo. De repente exclamó: "Ya está". Ya, ahora sí, Aarón. Gracias, Han. Ahora sí, Aarón Alvarado. A Barrigón se le había ocurrido una idea maravillosa. Fue a una tienda de disfraces y pidió un disfraz de hombre. Se lo puso y parecía un verdadero señor. Volvió a la oficina de empleo y esta vez lo admitieron. Ya, muchas gracias, señor Aarón Alvarado. Perfecto. Entonces, ya terminamos con la lectura, ¿cierto? Y tenemos aquí que descubrir lo que aprendimos hace un momento. Perfecto. Entonces, le voy a pedir al señor Vicente Oyarzo. Active su micrófono, por favor, Vicente Oyarzo. ¿Ya? Y dígame en la parte de arriba, que está con color verde, ¿qué parte será? ¿El inicio, el desarrollo o el final de la historia o desenlace? La parte de arriba. ¿De arriba? Inicio. El inicio. Muy bien. Muchas gracias. Cierto que aquí tenemos el inicio de la historia, ¿ya? Y en este inicio, ¿qué característica o qué nos entrega esta primera parte del cuento? A ver, ¿qué se menciona en este primer lugar? Le voy a preguntar a Benjamín Silva. Benjamín Silva, ¿qué se debería mencionar en el inicio del cuento? Que aquí está, a ver, según lo que dijo la Miss hace un momento. Que había una vez un mono barrigón y vivía en la selva y era amigo de animales y siempre vigilaba a cada uno cuidaría la naturaleza. Ya, Benja, pero ¿qué dijo la Miss? Que debía estar en el inicio. Dijo que debía estar el lugar, ¿cierto? ¿Te acuerdas de eso? Ya, ¿y está el lugar allí mencionado? Sí. ¿Cuál es el lugar? La selva. La selva. ¿El personaje principal o protagonista de la historia? ¿Quién era? El mono barrigón. El mono barrigón. ¿Y los otros personajes que lo acompañaban? ¿Quiénes eran? Los animales. Los animales, perfecto, muy bien. Ya. Después vamos a seguir, los vamos a subrayar lo que acabamos de decir. La segunda parte, como dice aquí, ya lo mostré, se me pasó, es el nudo, o cierto, o desarrollo de la historia, que aquí se cuenta, cierto, el problema. Aquí se menciona el problema. Y por último, al final, lo que está abajo con color púrpura, o un color así medio, yo lo veo de ese color, púrpura clarito, es el final o el desenlace. Entonces, en el inicio estaba, como dijo anteriormente, le pregunté a su compañero, el personaje principal, que era el mono barrigón, el lugar, ¿cierto?, que se desarrolló la historia, que era la selva, y los personajes que lo acompañan, que son los animales.
En el nudo, ¿qué cosa o qué hay o qué debería aparecer en el nudo? A ver, ¿quién sabe que me pueda responder, me pueda ayudar en el chat? A ver, ¿qué será en el nudo? ¿Qué es lo que aparece según lo que dijo la Miss hace un momento? ¿Qué aparece? Martina, me dice en el chat. A ver, Martina, dígame. Activa tu micrófono, Martina. En ¿Cuál era la pregunta? En el nudo, ¿qué es lo que encontramos? ¿Cierto? Ya en el inicio encontramos el personaje principal, el lugar donde ocurre la historia, ¿cierto? En el nudo, ¿qué habrá allí? Habían el personaje, Ya, y también estaban los que no le dejaron trabajar ahí, el guardabosque, ¿cierto? sí, Entonces, él tuvo un un problema, sí. un problema, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos del nudo, aquí encontramos el problema, ¿cierto? Que en este caso el problema es que quería él trabajar de guardabosques, o sea, él quería trabajar en el bosque, fue a la oficina del guardabosque, pero él no le quiso dar trabajo porque le dijo que era un mono, ¿cierto? Entonces, allí está el problema de esta historia. Y en el desenlace tenemos entonces que encontrar qué cosa. Pedro, ¿podrías activar tu audio? Pedro, ¿qué encontramos en el desenlace? Si en el nudo tenemos un problema, en el desenlace, ¿qué encontramos? El enlace se encuentra con una historia que hay una solución y que todo sale feliz. Exacto, muy bien. En el desenlace, ¿cierto? Encontramos la solución del problema que teníamos. ¿Y cuál es la solución del problema, señorita Luciana Ávila? ¿Cuál es la solución del problema de este mono, Barrigón? ¿Cuál fue su solución? No ser un mono. ¿Ya? ¿Y cómo lo hizo? Vistiéndose de persona. Se vistió de persona, ¿cierto? Muy bien. Entonces, él encontró la solución. Fue a una tienda de disfraces, pidió un disfraz, se lo colocó, ¿cierto? Y se disfrazó de hombre, de persona real, y allí le dieron el trabajo. Entonces, en el inicio encontramos, ¿cierto? Lo que son los personajes principales, el lugar, los personajes secundarios, también debe aparecer el tiempo, ya que esta historia no aparece el tiempo, ¿ya? Luego tenemos en lo que es el nudo o desarrollo, lo que trata es el problema, y en el desenlace final es donde se pone fin o solución al problema. Perfecto, muy bien. Entonces, para ya ir terminando, vamos a hacer una pregunta de cierre, ya una actividad del que aprendí, y vamos a usar el chat. Yo les voy a hacer 3 preguntas, pero no quiero que nadie me hable por aquí por audio, sino que por chat. La misma va a ir leyendo la respuesta. Mi primera pregunta, y ustedes deben colocar V si es verdadero o F si es falso lo que yo voy a decir. ¿Ya? Atentos con el chat, entonces, con las teclas de allí, de su computador o del celular. ¿Ya? Entonces, la primera dice, el género literario se divide en 2 grandes grupos. Siguiente pregunta. Excelente. Escuchen, la pregunta dice así. El género narrativo, donde se encuentra el cuento, ¿no posee 3 momentos? ¿Será eso verdadero o falso? ¿No posee 3 momentos? ¿Falso dicen allí? Falso dicen. Perfecto, muy bien. Es falso, ¿cierto? Porque el cuento posee 3 momentos. El inicio, el desarrollo y el desenlace o final. Muy bien. Y la última pregunta. En el género literario se encuentran el género dramático, el género lírico y el género narrativo. ¿Será eso verdadero o falso? Están diciendo que es verdadero. Verdadero, 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 todos verdaderos. ¡Excelente! ¡Aplausos para todos!
Muy bien. Parece que esta clase ha sido productiva, Miss. Vamos a seguir repasando y la idea es que también todos nos ayuden y participen, ¿ya? Les agradecemos entonces el que hayan estado hoy día con nosotros en la clase. Vamos a subir el video de inmediato para los que quieran escribir, ¿cierto? Lo que hoy día pasamos en la clase en un cuadernito de lenguaje, lo pueden hacer, no es obligación, solo si ustedes lo quieren y tener como materia en sus cuadernitos. ¿Ya? Les mandamos un besito enorme. Dígame, ¿qué pasó? Dígame, Vicente. Participar en un sorteo y que ya completé un iPhone. Sí, el sorteo de Dragon Ball Super Broly. Cuídense mucho, pórtense bien, le mando besos gordos y abrazos. Los quiero mucho. Chao. ¿Quién quiere decir algo antes de terminar?